Nuevamente paso a voz a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta rica mañana de sábado, donde tenemos nuestra serie En esto creemos, donde estamos hablando de los puntos doctrinales de la Iglesia de Dios Séptimo Día, y donde en esta mañana tenemos la lección número 10 que lleva por título El sábado. Así que vamos a estar hablando de un punto que nos ayuda a cada uno de nosotros a entender el propósito y las razones por qué guardamos el sábado como día de reposo. En las lecciones pasadas hemos tenido nuestra declaración de fe. En esta mañana también tenemos nuestra declaración de fe en referencia al sábado como día de reposo de nuestro Dios. Y nuestra declaración de fe dice de la siguiente manera: el séptimo día, que viene siendo el sábado, y no vamos a platicar cómo sacamos el sábado como el séptimo día, sino vamos a tener la referencia de qué es lo que tenemos que hacer el día de sábado y desde dónde viene su trascendencia sobre el séptimo día. Así que el séptimo día, sábado, es el regalo de Dios a la humanidad desde la creación. Así que hemos visto que nuestro Dios nos ha dado un regalo desde la creación de nuestra tierra, de nuestro universo. Quiero que sepan que nuestro Dios ha regalado al hombre, al ser humano, ese privilegio de poder ser guardadores del sábado. Así que el séptimo día, sábado, es el regalo de Dios a la humanidad desde la creación. Fue escrito en los 10 mandamientos por el dedo de nuestro Dios. Y yo creo que recordamos la semana pasada que hablamos de los 10 mandamientos, recordamos que el séptimo día, el sábado, es el cuarto mandamiento de la ley de nuestro Dios, la cual escribió con el dedo de nuestro Dios. Dice: fue guardado y enseñado por Jesús y fue observado por la Iglesia Apostólica. Así que vamos a ver a través de la Biblia cómo nuestro Señor Jesucristo también fue guardador del sábado, y también cómo la Iglesia Apostólica también guardó el sábado como día de reposo. Un memorial de la creación y la redención. Así que nos enseña algo maravilloso, la creación y la redención. El sábado debe celebrarse fielmente por los creyentes ahora como un día de reposo. Así que lo estamos viendo que hasta nuestros tiempos, desde allá de la creación, ahora hasta nuestros tiempos, quiero que sepan que el sábado debe celebrarse fielmente por los creyentes como un día de reposo, de adoración y de hacer el bien. Así que este es el privilegio, la dicha de que en el mandamiento de nuestro Dios, en aquellas 10 palabras, nuestro Dios deja este día de reposo para que el hombre tenga un espacio de venir a adorar a nuestro Dios por todo lo que nuestro Dios le ha dado durante la semana. Así que gloria sea a nuestro Dios. Así que lo que la Iglesia de Dios cree y proclama en relación al sábado es lo siguiente: el cuarto mandamiento de la ley de Dios nos ordena a observar el séptimo día de la semana, comúnmente llamado sábado, como día de reposo. Así que esta es la razón por qué guardamos el sábado como día de reposo. ¿Por qué? Porque aparece en la ley de nuestro Dios, y la ley de nuestro Dios está vigente, y su mandamiento, el cuarto mandamiento, es que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. B, se debe observar desde la puesta del sol del viernes y concluir hasta la puesta del sol el sábado. Así que su referencia es al meterse el sol, empieza del viernes, empieza el sábado y se termina a la puesta del sol. La C, fue dado como memorial de la creación y es un día que debe usarse para descanso y para adoración a nuestro Dios. Así que tenemos que parar todas nuestras obras que hacemos durante la semana y llegamos al momento en el que descansamos, en que llega la adoración a nuestro Dios. Así que vamos a estar hablando desde el libro de Génesis, nos vamos a ir hasta el reino eternal de nuestro Dios, donde el sábado aún sigue vigente para con cada uno de nosotros. Dios dedicó los primeros 6 días de la creación para diseñar y formar el universo con sus galaxias. Yo creo que nos damos cuenta que desde el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, donde nuestro Dios cría toda la creación, desde sus galaxias, desde la tierra, desde todo lo que hay en los aires, de los mares y aún todo lo que tiene vida. Así que nuestro Dios, en Génesis 1, el primer día, el segundo día, el tercer día, y nuestro Dios termina en el séptimo día. Gloria sea nuestro Dios que da ese espacio para el hombre. Así que completó la creación haciendo a la familia humana a su imagen
para que dominara sobre la tierra que Él había creado. Así que nuestro Dios hace esta hermosa creación para el hombre y aún al hombre lo hace conforme a su imagen. Todo ello lo hace en 6 días y descansa el séptimo día. Y de allí empieza la observación de ese hermoso sábado para con cada uno de nosotros. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo e hizo ese día santo y sagrado. Así que Dios descansa de todo lo que había hecho del primer día, el segundo, tercero, de tal momento que en el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo e hizo este día santo y sagrado. Así que nuestro Dios hace este espacio hermoso y le llama al séptimo día, al sábado santo y sagrado. Aunque no estaba cansado y no necesitaba descanso, sabiendo que nosotros necesitamos un día de descanso cada 7. Así que nuestro Dios da el ejemplo para que llegue con cada uno de nosotros, de que descansemos después de todo la semana que hemos trabajado. Ahora llega el séptimo día donde descansamos. ¿Qué hizo nuestro Dios? Él cesó su obra para darle al ser humano un ejemplo del sábado. Así que nos da el ejemplo maravilloso de que cada uno de nosotros debemos de descansar el día de sábado. Un día para cesar de nuestras labores, celebrar la creación y adorar al Creador. Así que da un espacio para que el hombre descanse de sus obras, de sus labores, de sus trabajos y que venga a la adoración del Creador. Gloria sea nuestro Dios por este espacio que nuestro Dios hizo para con cada uno de nosotros. Y nuestro texto base de la lección de esta mañana, que lleva por título lección 10, el sábado. Quiero que sepan que nuestro Dios, fíjense bien lo que dice allá en el libro de Génesis. Nuestro texto base, ¿cómo nos ayuda este texto a ver que el sábado a nuestro Dios lo hace para con cada uno de nosotros? Dice Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Nuestro Dios, en Génesis 1, ordena todos los días algo para que la creación fuera perfecta para con el hombre. Y cuando termina, dice nuevamente el verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Así que aquí vemos a nuestro Dios que termina su trabajo, termina su obra, toda aquella obra maravillosa que le hizo al hombre ahora, y acabó Dios en el día séptimo de la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Aquí tenemos a nuestro Dios que reposa, que descansa de todo el trabajo maravilloso que había hecho de la creación. ¿Para quién? Para beneficio del hombre, para aquel Adán y para aquella Eva. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Aquí tenemos algo maravilloso que no pasó en los otros días, mas sin embargo en el séptimo día dice que lo bendice y dice que lo santifica. Así que tenemos algo especial en este día donde Dios reposa, donde Dios bendice este día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que en este día Él es el primero que reposa ante aquella creación que había hecho para el ser humano. Recordemos que este es nuestro texto clave. Así que vamos a ver su observación antes de los 10 mandamientos. Vamos a ver cómo se observaba el sábado como día de reposo antes de que se diera a la ley de nuestro Dios allá en el Sinaí, las 10 palabras, los 10 mandamientos, y vamos a ver cómo nos enseña esto. Tenemos entonces a donde se dan a los 10 mandamientos, vamos a ir hacia atrás, vamos a ver de qué manera el pueblo de Israel celebraba o festejaba el día del Señor. Después de la creación, el sábado no se vuelve a mencionar directamente en la Biblia hasta que el pueblo de Israel hubo salido de la esclavitud de Egipto. Así que tenemos aquí que el pueblo de nuestro Dios a través de los años va a dar allá a Egipto, están de esclavos. Ahora el Señor oye el clamor de ellos, empiezan a clamar que quieren salir de allí, que quieren adorar a nuestro Dios, y es cuando aparece nuevamente el sábado. Así que después de la creación, el sábado no se vuelve a mencionar directamente en la Biblia hasta que el pueblo
de Israel hubo salido de la esclavitud de Egipto. Así que entre el Mar Rojo y en el monte Sinaí, Dios comenzó a darles el maná a Israel. Así que si se acuerdan, cuando nuestro Dios saca al pueblo de Israel, inmediatamente nuestro Dios en el desierto les manda maná al pueblo de Israel y da algunas instrucciones sobre este maná que se iba a recoger, este pan del cielo que Dios dio al pueblo de Israel. Así que entre el Mar Rojo y el monte Sinaí, Dios comenzó a darles el maná a Israel, dándoles instrucciones acerca de la preparación para el sábado. Así que aquí es donde aparece nuevamente, todavía no tenemos la ley de los 10 mandamientos, mas sin embargo nuestro Dios empieza a dar instrucciones para el sábado, juntando lo suficiente en el sexto día para ambos días y el sexto y el séptimo. Así que nuestro Dios por medio del maná les dice que recojan el sexto día suficiente para el sexto día. ¿Por qué? Porque el séptimo día no iba a descender maná. Así que nuestro Dios inmediatamente empieza a hacer algo especial, que durante los 6 días le iba a dar al pueblo de nuestro Dios maná y en el sexto día tenían que guardar porque el séptimo día no iba a descender maná del cielo. Así que inmediatamente está haciendo una separación donde nuestro Dios indica que el sábado era santo, era sagrado a nuestro Dios. Cuando Dios instruyó a Israel que juntaran y prepararan doble maná en el sexto día. Así que inmediatamente nuestro Dios empieza a instruir a su pueblo, le empieza a decir a Israel, saben que el sexto día voy a mandar el maná y ustedes van a recoger especialmente para el sexto día y para el séptimo día, porque el séptimo día es reposo a Jehová nuestro Dios. Él dijo que probaría a Israel si obedecería sus leyes o no. Así que nuestro Dios inmediatamente le dice al pueblo de Israel, también les voy a probar para que ustedes sean personas que guardan y tienen fe en guardar la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo? Agarrando el maná para el sexto día y para el séptimo día. Quizá a ellos se les ocurría, ¿qué pasa si el día de mañana no cae maná más? Sin embargo, el Señor les dijo que siempre iban a tener el maná del primer día al sexto día. El sexto día iban a obtener doble. ¿Para qué? Para que el séptimo día no recogieran maná porque era sábado santo, reposo de nuestro Dios. Y esto lo podemos ver, si gusta o está apuntando, en Éxodo capítulo 16, Éxodo 16, el verso 4 y el 5. Cuando algunos no obedecieron, como siempre hay personas que no van a obedecer, quiero que sepan que en el pueblo de Israel empezaron a dudar, empezaron a pensar que el día de mañana a lo mejor el Señor no iba a mandar el maná. Así que cuando algunos no obedecieron, Dios respondió, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Inmediatamente nuestro Dios, cuando pone a prueba al pueblo de Israel, aquel pueblo empieza a ponerse rebelde a nuestro Dios, creyendo que el maná no iba a continuar enseguida. Así que inmediatamente, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El Señor les reclama y les dice qué está pasando con ustedes. Tengan la confianza, tengan la seguridad. Cuando llegue el primer día, nuevamente va a aparecer el maná. Así que también lo podemos ver en Éxodo 16 a 28. Esto fue antes de que Dios le diera los 10 mandamientos a todo Israel y a cada uno de ellos. Así que esto está sucediendo antes de que se dieran los mandamientos. Ya nuestro Dios está indicando que en el séptimo día era el reposo, era el descanso y que no iba a descender maná, que tendrían que prepararse desde el viernes, desde el sexto día. ¿Para qué? Para que no recogieran el maná el domingo porque no iba a caer. Grande multitud de toda clase de gente desde el monte Sinaí estaban ahí. Quiero que sepan que esta gente, unos eran israelitas, otros no eran israelitas, mas sin embargo allí estaban oyendo la palabra de nuestro Dios. Al preguntar Dios, ¿hasta cuándo hasta cuándo no querréis? Indica que Israel sabía acerca del sábado. Y quiero que sepan que Israel ya sabía del sábado, tanto a través de los tiempos lo vimos con Abraham cuando el Señor le dice que guardara sus mandamientos, sus leyes y sus perfectos. Así que aquí tenemos que Israel sabía, conocía exactamente del día de reposo, sabía del sábado y sabía que no tenía que
preocuparse porque el Señor el viernes les iba a mandar el maná para el domingo. Así que indica que Israel ya sabía acerca del sábado y que no estaban cumpliendo con él. Nuestro Dios inmediatamente reclama al pueblo de Israel y le dice, ¿por qué no quieren obedecerme? Así que es algo que nuestro Dios le pide al pueblo. Poco después vino a ser parte de la ley escrita. Yo creo que nos damos cuenta ahí en el monte Sinaí. Lo vimos ya cuando no caía el maná en el sábado. Ahora lo vemos también en la ley de nuestro Dios, cuando nuestro Dios empieza a escribir allá en el libro de Éxodo, en sus leyes, en el cuarto mandamiento, acuérdate. Primeramente, la palabra acuérdate hace referencia y diciéndole al pueblo que no se les fuera a olvidar de acordarse del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios empezaba a apartarse de este mandamiento maravilloso. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos todavía nuestro Dios sigue diciendo que nos acordemos del día de reposo. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día cuántos movimientos religiosos se han apartado del sábado, del día de reposo, y se han ido al domingo, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios reposó ese día y lo santificó. Yo creo que lo podemos ver en Éxodo 20, del 8 al 11. Así que tenemos aquí el sábado, donde el Señor nos recuerda, y por ello la lección es el sábado, donde nos recuerda de que nos acordemos del día del reposo para santificarlo, y es algo que debemos de meditar y pensar que nuestro Dios quiere un encuentro con cada uno de nosotros por medio de la observación del sábado como día de reposo. Así que pensemos en ello. Nuestro Dios desea y quiere que nos acordemos del día del reposo para santificarlo. Gloria sea a nuestro Dios porque nos ha dejado este momento de alabar y bendecir a nuestro Dios. ¿Qué pasó entonces durante 40 años? Dios diferenció el sábado semanal al no proporcionarles maná en ese día. Quiero que sepan que durante 40 años que el pueblo de nuestro Dios anduvo en el desierto, nuestro Dios hizo algo. Primeramente, en ese séptimo día, en ese sábado, quiero que sepan que no hubo maná el séptimo día. El pueblo tuvo que recoger el maná el sexto día. ¿Para qué? Para comer en el sexto y en el séptimo. Así que durante 40 días nuestro Dios hace eso, hace espacio para que el pueblo recuerde que el sábado es el día de reposo. Fueron 40 años de recordatorio milagroso. ¿Por qué? Porque durante 6 días caía el maná y el séptimo día era el reposo a nuestro Dios. 40 años el Señor le recalcó al pueblo que había un milagro de que ese maná caía 6 días y en el día de reposo no caía ese maná. ¿Por qué? Porque era el reposo, el descanso para el pueblo de Israel. No tendría que salir a agarrar maná. ¿A qué? ¿A qué consecuencia? De que no caía maná del cielo. El milagro terminó cuando Israel entró en la tierra prometida. Dejó de caer ese maná cuando el pueblo de nuestro Dios entra a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué y comenzaron a comer de lo que la tierra producía. Así que tenemos este hermoso espacio de que llega Moisés, sube allá al monte Sinaí, se le da la ley, y cuando salen de allá de Israel, gloria sea nuestro Dios empieza a darle alimento al pueblo de Israel en el desierto, pero recordando que el maná caía desde el primero hasta el sexto día y el séptimo era reposo para Jehová nuestro Dios. Y esto ocurrió milagrosamente por 40 años. Ahora veamos qué nos dice también el libro de Isaías. Ahora vemos la observación que estamos viendo después de los 10 mandamientos. Y mire lo que dice el libro de Isaías. Y vamos al libro de Isaías. Ya se dio la ley, ya está la ley escrita en las tablas. Y ahora Isaías, aquel profeta evangélico, quiero que sepan que cuando vemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos mucha referencia que ellos hablan en referencia a Isaías. Isaías 56, mire lo que dice. Isaías 56, el profeta evangélico dice, llama tanto a judíos como a gentiles,
quienes quisieran obedecer a Dios y tomar su pacto, incluyendo el sábado. Ahora tenemos Isaías 56 del 1 al 8, si está apuntando, donde ahora Isaías llama tanto a judíos como extranjeros, a gentiles, a que vengan y que quisieran observar el día de reposo. Así que quienes quisieran obedecer a Dios y tomar su pacto, incluyendo el sábado. Nuevamente en Isaías 56 del 1 al 8, donde ahora Isaías está llamando no únicamente al judío, sino también al extranjero si quiere venir a obedecer a nuestro Dios y tomar su pacto. Y quiero que sepan que esto es algo de bendición para el gentilismo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces creemos que el sábado es únicamente para el judío, mas sin embargo aquí vemos que Isaías le habla al extranjero, y también fíjense bien cómo le llama al día de reposo. Vamos a ver Isaías 58, el 13 y el 14. Y mire lo que dice Isaías 58, 13 y 14. Dice: si trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. Así que aquí vemos que Isaías le está llamando al día de reposo, al día de nuestro Dios, le está llamando delicia, santo y glorioso, donde Isaías se da cuenta que en el día de reposo hay grande bendición para el pueblo, donde va y adora a nuestro Dios, donde nuestro Dios se comunica con ellos. Isaías inmediatamente dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Así que está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así que hace la separación. Sabes que cuando te acercas a este sábado de delicias, a este sábado santo, glorioso, quiero que sepas que debes de apartarte para venerarlo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Así que cuando llegamos al día de reposo, no buscamos nuestra voluntad, no hablamos nuestras propias palabras, sino le llamamos al sábado delicia de Jehová. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación Dios lo llamó santo, sábado apartado para el servicio de nuestro Dios. Dice el 14: entonces te deleitarás en Jehová cuando no andas en tus caminos, cuando no andas en tus delicias, en tus deleitos, inmediatamente entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, este sábado de delicias, este sábado glorioso para nuestro Dios santo, quiero que sepan que Isaías en el verso 56, 6 y 7, miren cómo hace el llamado. Cómo hace el llamado no únicamente al judío, sino también al gentilismo. Fíjense bien lo que dice Isaías 56, 6 y 7. Los hijos de los extranjeros. ¿De quién está hablando aquí cuando habla de los hijos de los extranjeros? Está hablando del gentilismo, está hablando de cada uno de nosotros. ¿Cómo hace el llamado aquí el profeta a guardar el día del Señor, el día de reposo, el sábado? Dice: los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Cómo está haciendo aquí Isaías el llamado a ese tiempo y hasta nuestros tiempos, donde abrazamos del sábado, donde abrazamos del día del reposo, y nuestro Dios dice que nos llevará hasta su monte, hasta su monte santo? Y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si se fijan, ahora no es únicamente para el pueblo de allá de Israel, sino ahora tenemos que su casa será llamada casa de oración
por todos los pueblos, donde todos los gentiles, a donde toda lengua puede acercarse, abrazar del día de reposo. No es de cambiar otro día, no es de irnos al domingo, al lunes, al martes, no, sino Él dice, vendrán y van a abrazar ese sábado de delicias, y inmediatamente nuestro Dios dice, te llevaré sobre mi monte y lo recogeré en mi casa de oración. Así que nuestro Dios de todas las naciones, de todos los pueblos, ahora nos recoge y nos llama casa de oración, donde vamos, le adoramos, donde le servimos, donde ahora toda nación, toda lengua confesamos que nuestro Dios nos ha redimido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, estamos viendo ahora cómo el sábado se convierte para el gentilismo también ahora de acercarnos, de tener esa delicia de que el Señor desde la creación lo reposó, y ahora cada uno de nosotros seguimos ese ejemplo de nuestro Padre Celestial. Así que con ello podemos entender que aún queda ese reposo para con cada uno de nosotros. Pero ahora, sin embargo, al paso del tiempo, miren lo que le pasó a Israel cuando nuestro Dios le dice, ¿saben qué? Tienen que guardar este día, tienen que santificarlo. Sin embargo, al paso del tiempo, el pueblo de nuestro Dios fue menos fiel, se apartó del sábado, se alejó de esa bella promesa que nuestro Dios le dejó al pueblo de guardarlo, de que fuera una delicia para ellos en la observación del sábado. Se apartó de ello. Dice, su abandono del sábado formó parte de la razón por la cual nuestro Dios mandó a Israel y a Judá al cautiverio en Asia y en Babilonia. Y lo podemos ver si está apuntando nuevamente en Jeremías 17:27 y Nehemías 13:18. A consecuencia que se alejaron del día del reposo, quiero que sepan que nuestro Dios los manda a que sean cautivos por los asirios y los babilónicos. Así que tenemos una consecuencia, ¿verdad? Nuestro Dios dijo que les iba a poner a prueba. Nuestro Dios les deja el día de reposo, se lo deja en su ley, mas sin embargo el pueblo de Israel decide alejarse de guardar el día del Señor. Algo triste que le sucedió al pueblo de Israel. Ahora nosotros esperemos que tengamos esa confianza, esa seguridad, y no nos alejemos del día de reposo como algo que nuestro Dios dejó en su santa ley. Ahora nos ubicamos ahora en el Nuevo Testamento, donde también vamos a ver el sábado como algo que nuestro Dios aún tiene y que no está retirado, que no está abolido, sino que hasta nuestros tiempos sigue vigente. Ahora, en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que los líderes judíos habían definido exactamente cómo observar el sábado. Yo creo que vemos aquí a los fariseos que inmediatamente empiezan a poner sus leyes, sus maneras de cómo se debe observar el sábado. Y quiero que sepan que hasta en nuestros tiempos, triste decirlo, pero hay personas que han puesto maneras de cómo se debe de observar el sábado. Inmediatamente que pasa algo, inmediatamente empiezan a criticar a otra persona cómo se guarda o cómo no se guarda el sábado. Y quiero que sepan que esto ocurrió desde estando nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que aquellos fariseos añadían muchas reglas y tradiciones para interpretar las leyes de Dios y su observación. Así que tenemos aquí fariseos judíos inmediatamente que ya tenían algunas leyes de cómo se debía observar o guardar el día del Señor, cuando la palabra de nuestro Dios no nos decía eso, mas sin embargo ellos ya habían puesto algunas tradiciones por hombres y no por la palabra de nuestro Dios. Estas reglas se desviaban mucho de la ley de nuestro Dios. Yo creo que vemos en el libro de Mateo capítulo 12:3 donde hablaban sobre qué tan lejos se podría caminar en un día de reposo. Ni siquiera existía esta ley en la ley de nuestro Dios, pero ya ellos se habían dado a la tarea de decir, ¿sabes qué? En el día de reposo nomás puedes caminar a cierta distancia. También prohibían hacer obras en el día de sábado. Así que estamos viendo que se ponían leyes, y quiero que sepan que todavía, en referencia a lo mejor a los fariseos, todavía hay personas que ponen leyes en el día del reposo de qué se debe de hacer o no se debe de hacer, cuando la palabra de nuestro Dios es específica y no existían estas leyes
¿Para qué? Para hacer del sábado algo que no era sobre. Así que pensemos que nuestro Dios dejó esto para cada uno de nosotros. Así que prohibiendo obras de amor que no se deberían, y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas obras de amor donde sanó a personas en el día del Señor, y es algo maravilloso que nos enseña, donde la obra de amor aún se tiene que seguir haciendo. Jesús tuvo muchas discusiones con los fariseos y con los saduceos acerca de este asunto. Siempre estuvieron en pleito qué se debe de hacer en sábado o qué no se debe de hacer en el día de reposo. Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, Él no se puso en contra del mandamiento de nuestro Dios acerca del sábado, sino en contra de esta tendencia judía prevaleciente de evaluar el sábado por su enfoque en reglas mayormente negativas por su observación. Y quiero que sepan que hasta en nuestros tiempos hay personas que se oponen ante algún acto que se hace en el día del Señor cuando ni siquiera la Biblia nos habla, pero sin embargo aquí nuestro Señor Jesucristo se pone en contra de los fariseos, de los saduceos, diciéndole que se debe de hacer obras de amor para ayudar a las personas que lo necesitan. Jesús les enseñó, por ejemplo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y esto lo podemos ver en el libro de Marcos capítulo 2, 27. Nuevamente, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Si estamos viendo ahora lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en el Nuevo Testamento, este verso nos lleva hasta la semana de la creación, cuando el Creador descansó el séptimo día, no porque estaba cansado, sino porque Él sabía que nosotros sí lo estaríamos. Así que nuestro Dios descansa sabiendo que en el futuro nosotros nos íbamos a descansar y que necesitábamos un espacio para descansar y para venir a adorar a nuestro Dios. Si el sábado es para el hombre, como Él dijo, entonces no está en contra del hombre. Sin embargo, es una hermosa enseñanza que Él nos dejó de descansar y ahora nosotros le llamamos delicia. ¿Por qué? Porque nos apartamos de nuestros caminos para venir a la casa de nuestro Dios, alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, donde tenemos un espacio aún más grande que el de durante toda la semana, donde venimos, adoramos a nuestro Dios. En este pasaje Jesús nos enseñó, Jesús no enseña ninguna intención de terminar o reemplazar el descanso. Quiero que sepan que no nos dice, ¿saben qué? Ahora va a ser el domingo, ahora va a ser el lunes. No, la intención de Jesucristo no fue esa. Así que en este pasaje Jesús no enseña ninguna intención de terminar o reemplazar el descanso. Y quiero que sepan que muchos movimientos religiosos han reemplazado el sábado, ahora guardan el domingo, donde la palabra de nuestro Dios nos enseña que esa no fue la intención de nuestro Señor Jesucristo. La adoración y la comunión sabática, dice, pero sí tuvo la intención de que el hombre comprendiera mejor los propósitos del sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el Señor del sábado? Yo creo que todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el dueño y el Señor del sábado. Como su Señor, tiene completa autoridad sobre él. ¿Por qué sanaba a enfermos en el día del reposo? Porque Jesús es el Señor del sábado y Él tiene toda la autoridad sobre el día de reposo. Así que podemos creer y depender de su interpretación, una de las cuales fue: ¿es lícito hacer bien en el día del reposo? Y yo creo que todos sabemos que sí es lícito hacer bien en el día de reposo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Hizo bien en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del sábado. Por su propia declaración, obras de amor en el sábado nunca estuvieron en contra de la ley de nuestro Dios. Por las muchas sanidades y enseñanzas evangélicas sobre el séptimo día, Jesús reformó el sábado de su legalismo y lo redimió.
de su esclavitud. Así que ya aquellos fariseos, aquellos saduceos habían hecho del sábado muchas cosas que no estaban escritas, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo, lo rescata para que cada uno de nosotros guardemos el día de reposo tal como Él lo ha enseñado. Lo restauró a su propósito original para el bienestar espiritual y físico del hombre, donde el hombre se acerca ante la presencia de nuestro Dios y tiene esa comunicación con nuestro Dios, donde ahora aquel fariseo que decía, no, nomás puedes caminar tantos pasos, ahora nuestro Dios dice, no, de tal manera que nos ayuda a cada uno de nosotros de entender que ese reposo queda para con cada uno de nosotros. Además de sus enseñanzas acerca del sábado, Jesús hizo su costumbre el asistir a las sinagogas cada semana. Si vamos al Evangelio de Lucas, una enseñanza muy hermosa, porque recordemos que en Génesis 2, el Creador, allá nuestro Dios, reposa de haber terminado la creación. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo a cada uno de nosotros de qué hizo en el día de reposo. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 4. Veamos qué enseñanza tan más maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí podemos alcanzar y ver qué era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en el día del reposo. Y fíjense bien lo que dice Lucas 4, 16. Dice de la siguiente manera, y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre en el día de sábado en las sinagogas y se levantó a leer. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El mandamiento decía, acuérdate del día del reposo. Llega nuestro Señor Jesucristo, se acuerda del día del reposo, y cuando llega el día de reposo dice que va a las sinagogas en el día de sábado y se pone a leer. Y yo creo que todos sabemos esta hermosa lectura donde dice el 17, dice, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me envió para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Y ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo empieza a leer, y no únicamente a leer, sino a decir, esta profecía se ha cumplido en este día por medio del que está leyendo. ¿En qué día? En el día de sábado, en el día de reposo. No vemos que nuestro Señor Jesucristo haya cambiado el día, mas sin embargo obedece la ley de los 10 mandamientos, especialmente en este caso el cuarto mandamiento, donde dice, acuérdate, haz del día de reposo. En comunión con otros quienes temían a Dios, él leía las escrituras y explicaba su significado, algunas veces enfatizando profecías concernientes a su vida y a su ministerio. Así que aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo leyendo, hablando de las profecías de las que vimos en el verso 18 de Lucas 4, donde ahora nuestro Señor Jesucristo enseña y está enseñando en el séptimo día, que es el día de sábado. Y nuevamente quiero leer el 16 para que estemos conscientes de ello. Y vino a Nazaret, hablando de nuestro Señor Jesucristo, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día de sábado. Así que era costumbre de nuestro Señor Jesucristo acudir a las sinagogas. ¿Para qué? Para hablar de la palabra de nuestro Dios, y en este caso se paró a leer lo que dice el escritor en Isaías. Así que es algo maravilloso. Ahora veamos qué nos dicen a este hermoso texto. Vamos a Hechos capítulo 13. Y vamos a ver cómo Hechos capítulo 13, ahora tenemos aquí la iglesia, ya nuestro Señor Jesucristo ha muerto. Y ahora vamos a ver cómo la iglesia, cómo los apóstoles, cómo los gentiles también fueron observadores, no del domingo, sino del día del sábado. Dice Hebreos, dispensen, Hechos 13, 42. Y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Cuando salieron ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, que el siguiente sábado, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron a que el siguiente día de reposo les hablasen de estas
cosas, que el siguiente día de reposo volvieran a hablar la palabra de nuestro Dios, que el siguiente sábado se acercaran y volvieran a hablar la palabra de nuestro Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseveraran en la gracia de nuestro Dios. Y quiero volver nuevamente a la primera parte del verso 42. Cuando salieron ellos de las sinagogas, quiero que sepan que los judíos y los gentiles les rogaron que volvieran nuevamente el próximo sábado. Aquí tenemos no únicamente al judío guardando el sábado, sino también tenemos al gentil que también estaba guardando el sábado como el día de reposo. Si vemos la profecía que habíamos visto allá en Isaías 56:7, donde el extranjero se iba a acercar, a adorar, a alabar, y para acercarse a guardar el día del reposo, aquí la estamos viendo muy fuerte en Hechos 13:42 al 44. Por otro lado, la referencia al descanso sabático en las epístolas de los hebreos, yo creo que estamos conscientes de Hebreos 4 del 1 al 11, ofrece evidencia contundente que este escritor vio un beneficio duradero en el descanso semanal como un símbolo, como un signo, como una figura de un descanso mayor al cual Dios siempre ha llamado a su pueblo. Y yo creo que si está apuntando, le exhorto a que lea Hebreos 4 del 1 al 11. Este párrafo, quiero que sepan, entrelaza el descanso de Dios al final de la creación y las repetidas fallas de Israel de entrar en el descanso prometido. Y quiero que sepan, no entraron al reposo. ¿Por qué? Por su incredulidad. Con el llamado del Evangelio para los creyentes de hoy, encontrar descanso en Cristo. Así que el pueblo de Israel no entró en ese reposo a consecuencia de su incredulidad. Llega nuestro Señor Jesucristo, que ahora es el descanso para con cada uno de nosotros. Este texto está impregnado por el pensamiento o la promesa de un descanso decisivo por venir, de lo cual el sábado de la creación de Dios permanece como una figura verdadera. Vemos desde la creación donde nuestro Dios reposa el día de sábado. La conclusión del escritor es: por tanto queda un reposo sabático, la observación de un sábado para el pueblo de Dios. Fíjense bien cómo termina aquí el escritor: aún queda un descanso para el pueblo de nuestro Dios. Aún tenemos algo a futuro donde queda un descanso sabático para el pueblo de nuestro Dios. Así que en lugar de reemplazar el sábado semanal, de acuerdo a Hebreos 4, lo afirma, no hay otro día, sino que es el sábado semanal. Sin embargo, el propósito principal del capítulo es dibujar conceptos paralelos entre la observación del sábado, por un lado, y el descanso de la tierra prometida a Israel, un tipo del reino eterno de nuestro Dios. Así que tenemos allá una enseñanza de que iban a entrar al reposo. Ahora tenemos este tipo de enseñanza del reino de nuestro Dios, donde también queda un reposo para el pueblo de nuestro Dios, donde nos está esperando el Señor en ese hermoso reposo. Un descanso del reino de Dios permanece para entrar en él. Así que todavía está esta promesa de que aún queda un reposo, un descanso para con cada uno de nosotros, ya que el reposo no fue alcanzado por personas fieles que entraron en la tierra de Canaán. Aquel reposo que nuestro Dios le puso al pueblo de Israel, no fueron fieles, se apartaron, de acuerdo a Hebreos 4, 1 al 6 que estamos leyendo. Así la promesa quedó y aún queda válida, aún queda para nuestros tiempos, de que queda un descanso para con cada uno de nosotros. Los creyentes entran ahora en él por medio de la fe, de acuerdo al verso 3. Hebreos 4 muestra
que la validez del paralelo requiere ambas, la continuación de la observación del sábado y la continuación entrada al descanso del reino prometido por Dios a través de la fe. Aún queda un reposo para el pueblo de nuestro Dios. Nuestro Dios nos espera en la eternidad. El sábado ha sido tanto para el judío, tanto para el gentil, y quiere nuestro Dios que seamos fiel a la ley de nuestro Dios, en este caso el cuarto mandamiento. Así que en conclusión, acuérdate del día de reposo. No se te olvide que Dios tiene el sábado para que descanses, para que llegues a alabarle y para que tengas esa comunicación con nuestro Padre Celestial. En esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, deseo que Dios te bendiga y que pienses muy bien que el sábado es reposo a Jehová tu Dios.